Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Porque la plaza de San Jaume está llena de lazos amarillos. Ahora hay que hablar catalán. Yo sé 4 palabras. Lo han inhabilitado a este. Bueno, me va ganando. ¿A quién? A Torres. Pero tengo más o menos al mismo tiempo. Bueno, Las está por sacar ahora. ¿qué? Han dicho que estaban por quitar las de Plaza San Jaime. Por eso hay tanta gente, para presionar para que no las saque. Porque él dijo que las iba a sacar. ¿Que Muy bien. No, lo último que yo he escuchado a las 5 de la tarde es que no se acaban de sacar. Muy bien. La cabeza sí. Hoy vamos a aprender un poquito sobre Purim desde la perspectiva de la bebida y la mitzvah de Purim en general. Obviamente que nosotros siempre un buen whisky podremos beber, nadie se va a hacer, si es bueno, exactamente. Si es bueno. Y tú eres especialista en eso. un whisky mejor, un scotch mejor. Pero bueno, no vamos a hablar de las marcas, ni vamos a hablar de uno de vez en cuando, sino vamos a hablar de una de las ideas principales que hay en relación de Purim y el resultado que la idea de Purim y su mishté y su fiesta, su banquete, tiene que traer como resultado en la persona. Pero vamos a empezar desde un poco más lejos. Uno de los símbolos que simbolizan la ética judía es la idea de Yishuv Hadat. Yishuv Hadat significa que una persona tiene que tener una mente tranquila, una mente que pueda pensar y que pueda debatir. De hecho, así la Torá el Pirkei Avot nos dice que uno de los 48 modelos de formas con los cuales la Torá se adquiere es a través de estudiar, escuchar, y después dice Ubeishu, y la capacidad de sentarse no dice relajado, pero yo explico, relajado, a pensar, porque el pensamiento es la llave de la mayoría de la búsqueda que el hombre puede tener a través del estudio. Es decir, una persona no puede estudiar Torá si no tiene capacidad mental para sentarse con tranquilidad a pensar. Y de hecho, que así trae Maimónides en el Moreh Nebuchim, en la Guía de los Perplejos, que cuando el hombre quiere buscar cosas amitim, cosas reales, verdaderas, y Maimónides explica, quiere decir que son la capacidad intelectual íntegra del ser, porque muchas veces una persona dice, yo estudio pero no entiendo, pero muchas veces el no entender es parte de la integridad de su pensamiento. El hombre es capaz de llegar al sumum de su pensamiento en el no entender, porque el que llega al sumum del pensamiento en el entender, pues seguramente será un conformista, porque ha logrado entender las cosas con una simpleza o incluso con mucha profundidad, pero no ha buscado llegar al no saber. El sabio es el que conoce su falta de sapiencia en alguno de los caminos o en alguna de las cosas con los cuales vive. Pero Maimónides dice, cuando la persona es capaz de medir si la falta de conocimiento es verdadera, es beshlemut, es íntegra, cuando el no saber le permite al hombre llegar a relajar su mente y su persona. Porque cuando la persona no sabe y está agitado totalmente por no saber, entonces lo que le pasa es que el no saber le crea ansiedad y después llega a casa y se come todo. Eso no es... Eso te pasa a ti. No. Se come todo. Entonces, ¿cuál es el no saber que la persona puede llegar a manifestarse como un hombre sabio? Aquel no saber que le causa al hombre Yishuv Hadat.
Yeshuvadat, no sé cuál es la traducción exacta en castellano, pero es que la persona tiene una mente tranquila para poder pensar. Y así lo vuelve a repetir Rambam en las Alajot de Deot, en las leyes de la forma en que nosotros debemos de pensar. Dice que una persona tiene que tener un cuerpo sano y tiene que buscar la plenitud en su salud, porque estos son los caminos de Hashem, el que la persona esté sana, porque la persona no puede entender ni saber si él no conoce la diferencia entre estar sano y estar enfermo. Y por lo tanto la persona debe de alejarse de todas las personas, de todas las cosas que dañan al cuerpo. Incluso ahí en el Maimónides trae de la Gemara de Shabbat que incluso cuando una persona tiene la ropa, si está sucia, es una falta de respeto a su ser, porque la persona cuando está con la ropa limpia y arreglada, no tiene rebabim, no viene, significa que la persona está íntegro con la forma en que se manifiesta. Y también eso es parte del ser. Es decir, una persona no puede venir como un mamarracho, porque el vestir bien no habla de los colores aquí. El vestir bien exactamente, el vestir bien es una forma de salud. Excepto en Purim. Entonces ahora vamos a decir, pero todo eso se cae durante dos veces al año. Uno es el día de Kippur y otro día es el día de Purim. Que el día de Kippur la persona debe de quitarse los zapatos y en Tisha B'Av es distinto, porque en Tisha B'Av es por duelo. Pero en Yom Kippur no es por duelo que nosotros nos quitamos los zapatos y el cuero y vestimos con el kittel, vestimos de una ropa blanca que representa una simpleza y una pureza en el vestir, pero no representa la idea de una integridad en la forma en que el hombre viste. Eso es el día de Yom Kippur. Y el día de Purim, que Purim es Kippurim, Purim es como Kippurim, como el día de Kippur, que este día el hombre tiene que beber tanto y alegrarse tanto hasta que llegue al concepto que dice la Gemara en Megilá. Amar Raba, dijo Raba, Haya vinish levazume befuria, una persona tiene que beber en Purim, hasta que la persona no sepa diferenciar entre maldito Amán y bendito Mordejai. Más que en Simchat Torah. Simchat Torah solamente en Chabad, pero eso no está escrito en la Halajá. El Simchat Torah me hizo quedar a mí tomando con él hasta no sé qué hora. Porque esos ejemplos que puso, el ejemplo que usted dijo ahora, que confundir entre... Eso es lo que dice la Gemara, eso lo dice la Gemara. La Gemara cuando nos trae la ley de Purim, nos dice qué significa que una persona haya bebido, que esté tan tomado hasta que no sepa diferenciar. ¿Y una persona en esas condiciones puede decir tefila? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tiene que hacer cuando llega a estas condiciones. O cuál es la idea de que llegue a estas condiciones. Y en el fondo nos podría parecer que es como una melitza, como una forma de decir una cosa de Purim, pero la Gemara no, la Gemara ahí nos dice de que nos trae un relato, que es un relato también bastante sorprendente, que Raba y Rabbi Zeira un año estaban haciendo la ciudad de Purim juntos, y entonces se emborracharon, y entonces se levantó Raba y mató a Rabbi Zeira. Lo mató, literalmente. Al otro día por la mañana, dice el Mahar, no lo hizo el mismo día, al otro día por la mañana, se dio cuenta de lo que había hecho, pidió a Kadosh Baruj Hu que tenga compasión por el muerto y lo revivió. El siguiente año vino Raba y le dijo a Rabbi Zeira, vamos otra vez a
a beber juntos, a comer juntos. Le dijo, no, Contigo no bebo. cada año no hay Nes. Contigo no bebo. Digo, cada año no hay un Nes. Nes no hay cada año, solamente hay una vez. Hay ni sin milagros, solamente hay de vez en cuando. No hay cada año un milagro. Y por lo tanto le dijo, no, yo no voy a beber. Yo no voy ni a la esquina, ¿no? Sí. Ese es bueno, el dicho, bebió hasta morir. Muy bien. De hecho, la Gemara, y así trae el Shulchan Aruch, de que no hay que beber tanto, pero si la persona tiene que beber más de lo que está acostumbrado, más de lo que está acostumbrado, y entonces que se vaya a dormir, y cuando se va a dormir, entonces ya no va a saber entre la diferencia entre Mordejai y Amán. Pero aún así nosotros vamos a quedarnos con que también cuando una persona le decimos que se tiene que ir a dormir, significa que está perdiendo la slilut, la finura del conocimiento. ¿Sí? Una persona cuando duerme no tiene, en vez de decirle aprovecha Purim y dedícate a alegrarte de otra manera, la Gemara parece ser que nos recomienda, aunque no hay que beber tanto, pero aún así también beber y irse a dormir significa que ha bebido algo, y también hay una intención clara en hacernos manifestar que perdemos la conciencia a través de dormir. O de beber. Así también nosotros aprendemos en el Shulchan Aruch, sabemos que ahí está el Ramá, que nos trae las costumbres de los Ashkenazim, y nos dice que en Purim hay que disfrazarse y que una persona vista ropa de mujer, dice, porque de esta manera cuando la persona está alegre y crea alegría en los demás, dicen, no hay que manifestarse en contra de ello porque es Purim. Es decir, que en Purim no nada más hay una idea de perder la conciencia, sino también hay cierta idea de cierta permisividad de lo que normalmente nosotros hacemos. Como anécdota dicen que hay un libro que se llama Leva Ivri que dice que cuando murió el Ramá, entonces que el Ramá murió con 33 años, muy joven, imagínense, con 33 años ya había escrito sobre todo el Shulchan Aruch, o sea que era una persona que había aprovechado el tiempo, y murió con 33 años el día del Lag BaOmer, el año 33, Shin Lamed Gimel, el año 463, y escribió 33 libros. Y entonces cuando el hombre que estaba despidiéndolo dijo 32 buenas cualidades sobre el Ramá, pero la 33 no le salía. Y entonces alguien se levantó y dijo, yo te voy a decir cuál es la 33ª cualidad del Ramá. Que él, en la noche de Purim, se disfrazaba de pobre, y entonces se picaba en las casas de cada uno y les pedía agua para lavarse las manos y les decía, porque yo todavía no he hecho arbit. Y de esta manera les recordaba a los demás, tú no has hecho, yo tampoco he hecho. Y así iba recordándole a la gente, dice, esta era la 33ª cualidad del Ramá. Pero de todos modos, nosotros nos vamos a centrar en entender la perspectiva de Purim, de salir de nuestro conocimiento. ¿Cuál es la idea de que nosotros vamos a salir de nuestro conocimiento? Y no nada más la idea de salir simplemente de nuestro conocimiento, sino que entender por qué la idea de Purim, de el sorteo de Purim y los personajes de Purim vienen a manifestar una idea de un regocijo y de un goce
que están por encima de lo que normalmente la persona estaría con el simple entender de las cosas. Es decir, ¿por qué nosotros no tenemos, por ejemplo, el día de Shavuot nos dicen, ya que hemos recibido la Torá, alégrate y bebe tanto porque eres el pueblo de la Torá y entonces así vas a estar contento? En Purim hay una incitación a que el hombre haga más para que realmente pueda sufrir ese efecto. De hecho, el Zohar nos dice de que el día de Kippur se llama como Purim, Kippurim, como Purim. ¿Por qué? Porque el día de la finalidad, el objetivo real del día de Yom Kippur es de que el hombre en el futuro, cuando venga el Mashiach y se vuelva a construir el Bet HaMikdash, es que nosotros vamos a poder tener la oportunidad de pedir perdón, de crear expiación en nuestra vida a través de el deseo y el regocijo del hombre en el entendimiento de la unión que el hombre tiene entre cuerpo y neshama. Que de hecho lo que hay en el pecado es que hay un corte en el vínculo entre la neshama y el cuerpo, y es como si fuese una mini muerte, y Yom Kippur viene a perdonarnos, y entonces otra vez se arraiga perfectamente la neshama al cuerpo. Y entonces nosotros necesitamos que el día de Yom Kippur podamos nosotros hacerlo esto desde la alegría, porque Kippurim es como Purim. Es decir, que en el futuro nosotros podremos llegar a este nivel de expiación. O sea, y se podrá beber en Yom Kippur también. Dice que Yom Kippur también, cuando venga el Mashiach, va a haber, no me acuerdo si dice que va a haber Ta'anit o no, pero dice que Yom Kippur es de las que se mantiene, pero no sé si va a haber Ta'anit o no. Hablemos del vino en sí. Dice el Midrash Tanjumá nos trae que cuando Noah, que fue el primero que plantó un viñedo, le preguntó, vino el Satán y le preguntó a Noah, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dice, estoy plantando un viñedo. ¿Por qué? Dice, porque sus frutos son dulces y con ello podemos tener vino, y de esa manera se va a alegrar el corazón. Y entre paréntesis, Noah le dice, de esa manera, cuando mi corazón estará alegre, no voy a estar nostálgico pensando en toda la generación de que murió y yo dejé atrás, ¿sí? Porque al final de todo no es tan divertido ser el héroe que se salva de una situación en la que todos mueren. Muchas veces es como decir, el hombre preferiría morir. Y Noah estaba triste, estaba deprimido. Vino el Satán y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ser socios. Yo también voy a aportar algo para que crezca bien la viña. ¿Qué hizo? Trajo primero un borreguito y lo mató y vertió la sangre ahí. Después trajo un arié, un león, y también lo mató y vertió la sangre en el viñedo. Después trajo un cerdo, lo mató y vertió la sangre. Sí, todo esto nos lo cuenta el Midrash. Y después trajo un mono y le mató la sangre, lo mató y vertió la sangre. Y entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Satán a Noah? Ten cuidado, porque al principio la persona empieza a beber como un cordero, va como todos, y después cuando ha bebido, entonces se siente fuerte como un león, y después cuando ya se dio cuenta que está bebido, está en los desechos como un cerdo, y después empieza a bailar como un mono. ¿El mono es el final? El mono es el final. El cerdo es el final. Bueno, aquí dice que el mono es el final. Entonces, Depende de quién lo escriba. todo esto el Satán le vino a decir a Noah. Y es por eso que se aprovechó el hijo. Sí, bueno, por eso porque Pero es un Midrash. bueno, el Midrash los viene, bueno, pero el Midrash es serio, el Midrash es parte del Parece estudio. un cuento que
No es un cuento. No, es una alegoría que nos viene a enseñar. Una broma más o menos. No es broma. Es una alegoría que nos viene a enseñar un camino. El Midrash es serio. El Midrash solamente cuenta que mató a la sangre. Y nosotros estamos explicando qué es lo que significa. Eso el Midrash no lo dice. Pero es lo que quiere decir. Es decir que el Midrash viene a decirle el Midrash nos viene a enseñar de que el Satán le enseñó a Noah de que es cierto de que Akadosh Baruj Hu ya no va a destruir más el mundo, pero ahora que el hombre se perpetúa, entonces el hombre va a ser una persona multifacético. Hay veces va a ser como un cordero, hay veces va a ser como un león, hay veces va a ser como un cerdo y hay veces va a ser como un mono. Es decir, cuando el hombre estaba condenado a morir por su pecado y no había una limitación a la vida, ¿correcto? Entonces el hombre podía vivir 800 años mientras estaba abstraído y vivía en su propia verdad. Pero ahora que el hombre está limitado a vivir 120 años, y por lo tanto la muerte es una relación entre el hombre que empieza a vivenciar desde que empieza a vivir, porque no hay ilimitación en nuestra vida. Entonces el hombre comienza a ponerse masejot, se empieza a ponerse mascarillas. Máscaras. No vino la mascarilla. Y la idea de Purim es de que nosotros durante un momento, durante un día, tanto en Purim y tanto en Yom Kippurim, nos quitamos nuestras mascarillas. En el día de Yom Kippur nos quitamos nuestra mascarilla porque realmente nos dedicamos al servicio de Avodat Hashem. Y cuando realmente nosotros nos quitamos nuestras necesidades básicas que están relacionadas con la comida y el placer, entonces el hombre vuelve después de unas horas y de tomar conciencia de ellos, vuelve a un estado en el cual el hombre busca ser él por un momento. Y realmente nosotros vemos que cuando llega la Neilá, todos en verdad, incluso los que son de una vez al año, también lo hacen en serio. Porque en ese momento ellos realmente han logrado quitarse la máscara y realmente quieren servir a Hashem y es con sinceridad. Pero esa sinceridad no permite romper, en el lenguaje que utilizamos hoy en la modernidad, no permite romper el techo de cristal que está encima de nosotros. Es decir, el Yom Kippur es una manifestación del ser, pero está recluido. Vuelvo a utilizar la palabra, está deprimido. Al hombre no se le permite actuar y por lo tanto, si no se le permite actuar, es obvio que realmente va a sacar algo que es totalmente distinto. Pero cuando llega el momento de Purim, el hombre es capaz de tapar todas sus facetas porque la alegría y mucho más, ¿cuál es la idea de Purim? ¿Qué significa la palabra Purim? Pur, ¿qué significa? Rifa, sorteo. ¿Qué significa sorteo? Que el hombre es capaz de vivir alegre con su propia suerte. No estamos hablando del mazal, sino de su suerte, de las ideas que le han llevado sus propias decisiones, su propia forma de pensar, sus amigos, la gente que lo rodea. Es su propia rifa. Purim es la rifa donde el hombre reconoce que pertenece a ese cúmulo de decisiones que le han traído a Cataluña. Y entonces, y aún así el hombre tiene que ser feliz. No aún así. Por eso tiene que ser feliz. O aún así. Como cada uno como lo quiera. Cada uno como lo quiera. O los dos. O los dos. O los dos. Cada uno habla de la feria como le van, ella dice. Correcto. Y en verdad, así es la historia de Purim.
La historia de Purim es una historia ciertamente un poco triste. Todo lo que ocurre en Purim está dentro de una situación de galut, dentro de una situación de exilio, donde Ahasverosh le pide a Vashti de presentarse, y en esa misma seudá, en esa misma comida, traen todos los kelim del Bet HaMikdash, porque Ahasverosh quiere mostrarse frente al pueblo de Israel y frente a todos de que ya está, ahora ustedes ya pueden usar los kelim del Bet HaMikdash, porque ya no vamos a volver a Israel, ahora ya los podemos usar aquí, ahora vamos a construir el Bet HaMikdash en Irán, y por lo tanto podemos ya utilizar los kelim del Bet HaMikdash, ya podemos ver y podemos vincularnos hacia el mundo donde vivimos de una manera en que la manifiesta Ahasverosh desde el principio de la Megilá y su relato. Ashtiá Kadat en Ones. La bebida Kadat era kosher. A cada uno le trajeron vino como él quería. Hasta el musulmán le trajeron vino sin alcohol. Todo estaba perfectamente según... ¿Ah? No había musulmanes en aquella época todavía. Bueno, los para Purim hay. Si eran iraníes, seguramente que había. No había. Faltaban 900 años. Pero lo que sí hay, es de que el Yehudí se podía sentir en el palacio de Ahasverosh, se podía sentir como en casa. ¿Correcto? Y entonces podía compartir con el Goy, podía compartir con el no Yehudí la misma fiesta de Purim. Y cuando le traen a Kadosh Baruch, cuando le traen a Esther al rey Ahasverosh, y Esther tiene que vivir con el rey Ahasverosh 8 años, y Esther es sobrina de Mordejai, también podríamos dedicarnos a pensar un momento sobre la vida de Esther en sí. Pobre Esther. Esther tenía que convivir con este rey, y en verdad durante parte del tiempo dice que Esther vivía forzada, pero cuando Esther fue a presentarse a Ahasverosh y le pidió salvar al pueblo de Israel, como dice la Megilá, Kasher avati, cuando me dejo perder, me pierdo. Es decir, que Esther va con voluntad propia para cohabitar con el rey Ahasverosh. Y ella, de hecho, como judía, pierde toda su identidad, solamente para poder salvar se sacrifica. Pero ese sacrificio que está empaquetado dentro de la Megilá, no es un sacrificio que nosotros podríamos aceptar de forma natural, ni siquiera hacerlo calzar dentro de la halajá también tiene su dificultad. Y quizá lo mejor decir es de que Esther se sacrifica a tal nivel en el cual no cumple con la halajá. Correcto. Porque de esta manera quizás podemos hacer sí cumple con la halajá, porque la halajá encuentra unas formas de explicar, una salida, porque hay para salvar a los demás y todo, pero quizá muchas veces más fácil es decir que no cumple, para el decir que el no cumplimiento es una forma de lo que la persona está dispuesto a perder con tal de seguir adelante. Y cuando nosotros leemos esa lectura, nosotros vemos de que Esther no tiene najas de sus hijos. Quizás la única cosa que podremos de najas de satisfacción. Esther no tiene ninguna satisfacción de sus hijos. Pues según alguna lectura en la historia podríamos decir de que el hijo de Esther y Ahasverosh era Dariavesh, que en castellano Darío se llama, Darío II, según la mayoría de los historiadores, y él fue el que permitió después a Ezra y a Nehemías construir el segundo templo. O sea que él, al final,
aunque se asimiló, pero pagó. Se puede, es una fórmula no permitida. Pero bueno, algún kavod habrá recibido por haber construido el Bet HaMikdash y ser hijo de Esther. Pero no, obviamente que dentro de toda esta idea, obviamente que no es nuestra voluntad. Y sin embargo, nosotros somos capaces de ir quitando las caretas para hacer manifestar la realidad de la voluntad tanto de Esther, tanto de Ahasverosh, tanto de Mordejai, tanto del pueblo, y decir que todo ello en el cúmulo de las cosas se vuelve una alegría que nosotros vamos a festejar desde el punto donde la alegría es la que ilumina a cada uno de esos detalles, que cada uno de esos detalles por sí solo no sería una buena idea. Pero cuando lo ves desde la perspectiva de la alegría y la salvación y el gran objetivo final, entonces todo eso tendría un sentido de ser, pero no sería nuestra elección. Nuestra elección es verlo desde el lado alegre, pero en el lado alegre muchas veces o normalmente lo que ocurre es de que el hombre podría perder realmente su serenidad. Antes se me olvidaba la palabra Yishuv Da'at, es serenidad. Cuando una persona está sereno, entonces realmente es capaz de pensar, de entender y de ver las cosas de una manera totalmente distinta. La alegría y la serenidad son hábitos casi contradictorios. Purim es un día que nos pide que nosotros vayamos en contra de nuestra forma de pensar habitual, donde la serenidad normalmente nos hace ver que nuestra elección es la que va a dominar cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y así nos parece normalmente en nuestra vida. Nosotros cada vez que tenemos que elegir una cosa, el color de la camisa y cada una de las cosas que elegimos, le ponemos 1000 vueltas y estamos seguros que nuestra elección, yo supe elegir bien. Porque el hombre en su estado sereno es capaz de realmente hacer buenas elecciones y ser coherente. Pero viene el día de Purim y nos dice que realmente la persona tiene que ser capaz de salir de esta idea. La idea de Purim, ¿cómo se llama? La idea de Purim se llama Nes Purim, el milagro de Purim. ¿Cuál fue el milagro de Purim? No hay un solo milagro en Purim. El milagro de Purim es que todas estas cosas tienen una lectura coherente que nos hace llegar a un solo resultado. Y ese es el milagro. El milagro es la lectura de todas las cosas. El que Amán haya construido un árbol y que después un árbol y después que haya hecho una rifa y de que pensó de que era una buena fecha porque era el día que había muerto Moshe Rabenu, pero en verdad también había nacido Moshe Rabenu, y que después el día que vino Amán a buscar el árbol, pues alguien estaba ahí, Ahasverosh, que no durmió, y entonces ese momento es cuando empieza en el desvele de Ahasverosh, es cuando empieza la salvación. Y de hecho, cuando nosotros leemos la Megilá, nosotros decimos Balayla Hu, esa noche, cuando se desveló, nosotros hacemos una doble lectura, decimos de que hay veces le pedimos a Kadosh Baruj Hu que esté desvelado. ¿Qué significa estar desvelado? Cuando nosotros hacemos las cosas desvelados, no tenemos las cosas, no dominamos las cosas al máximo sentido de la justicia y estamos desvelados, estamos cansados y le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos juzgue como cuando estamos desvelados. Y ala, vamos, rápido y ala. Exactamente, porque esta es la idea de una forma distinta de ver la gobernabilidad de Kadosh Baruj Hu sobre los Yehudim. Y esta es la idea de Purim. La idea de Purim es que nosotros somos capaces de renovarnos a través de la opción de la suma de las consecuencias para llevarlas a un solo resultado. No solamente ver lo que ocurre, por ejemplo, ahora después viene Pesach. Indudablemente, si Akadosh Baruj Hu no hubiera partido el mar, entonces todos los otros
milagros que hubieron antes, las 10 plagas o 400 plagas, como lo contamos en la Agadá, todas ellas no hubieran tenido sentido. ¿Cuándo tienen sentido todas las plagas que se convierten en milagros? Cuando hubo un milagro en un solo momento en que Hashem va en contra de la naturaleza. En la fiesta de Purim no hay ningún momento que realmente vamos en contra de la naturaleza. Hay un cúmulo de cosas que se suman en la forma en que nosotros leemos la naturaleza, y esto nos va a causar una alegría en la cual nosotros estamos obligados a verla solamente desde la perspectiva de cuando ya estamos alegres, porque cuando estamos serenos nosotros no somos capaces de llegar a la conclusión de que eso es realmente un milagro, porque podríamos desglosar cada una de las cosas y decir que es una casualidad más y una casualidad más y otra casualidad más, y en el fondo no hay en ninguna de ellas un milagro auténtico. El Rebbe hace una manifestación sobre la idea general del Purim, es de que cuando Esther pide que que ayunen 3 días, no hay nadie, por lo menos en la lectura de la Megilá, no hay nadie que diga, a mí 3 días de ayuno no me parecen. Si nosotros pedimos 5 minutos de ayuno hasta que nos vamos a poner de acuerdo, seguramente que ya acabaremos todos y ya habrá pasado el motivo. Es decir, que cuando Esther pide de que nosotros tenemos que ayunar, porque en el ayuno vamos a ir a luchar contra la Gzerá, contra el decreto de Amán, el pueblo judío es capaz de ver que hay un peligro. Y el pueblo judío es capaz de ver que hay un peligro, no porque el pueblo judío se encontraba en una situación mala, sino ¿quién es el que ve que hay un peligro? El que está normalmente en una situación, desde un helicóptero tú puedes ver lo que ocurre abajo, pero si tú estás abajo, si estás dentro del accidente, no eres capaz de ver realmente qué es lo que está ocurriendo. El Rebbe dice que la idea de la manifestación de que todos ellos estuvieron dispuestos a ir 3 días al ayuno era porque socialmente se encontraban en una situación en que realmente podían sentirse dañados tanto moral y económicamente, o quizás económicamente y moralmente, por las ideas de Amán. Es decir, que se encontraban del lado bueno de la balanza en ese momento. Es decir, alguien venía a tocarles su bienestar. Y en eso la persona es sensible. Porque realmente estaban preocupados por el judaísmo. Estaban preocupados por el bienestar. Porque el bienestar del judío, en la perspectiva que nosotros lo vemos en Purim, que es desde la alegría, en la alegría, ¿qué es lo que se manifiesta primero y único? El bienestar de la persona. No hay una persona que baile y que esté llorando porque se le decayó la casa. Si baila, el hombre encontrará algún motivo por el cual podrá hacer manifiesto de que él está en el lado correcto de la moneda, y por eso baila. Es decir, que nosotros el día de Purim lo terminamos con la idea de que el día de Purim, Kimu veKiblu haYehudim, el pueblo judío pudo cumplir y recibió sobre él nuevamente la Torá con alegría. Y eso no ocurre ni siquiera en el monte de Sinai, porque en el monte de Sinai recibimos la Torá porque estaba el monte de Sinai encima, estábamos todos con un tremendo miedo y por eso recibimos la Torá. Pero el día de Purim nosotros transformamos todo eso en alegría, y cuando el hombre alegre es capaz de ver su propia perspectiva, es capaz siempre de encontrar un lado positivo a lo que él hace. Y estas palabras de Kimu veKiblu haYehudim, que cuando el hombre cumple, entonces la verajá de Purim, la verajá de estar alegre, es que el hombre es capaz de saber que en el cumplimiento de Torah y Mitzvot va a recibir premio, aunque el premio real es en el mundo venidero,
pero si nos dan un poquito aquí de paso, antes si nos dan un poquito de cash, un poco de adelante, seguramente eso será Bekiblu Yehudim, que nosotros recibimos, sino que nosotros somos recibidores de nuestro premio en una forma en que se pueda manifestar